quienes venimos de hogares en donde de alguna manera supimos lo que significa ser parte de las consecuencias de un hogar violento, uno sabe lo que significa que haya un Estado que te pueda acompañar, una política pública que te pueda acompañar. En aquel momento, muchos años atrás, era muy difícil en que esto tenga una real agenda. Te estoy hablando hace muchísimos años, tuve que acompañar a mi mamá en una situación muy particular y en aquel momento en aquel momento la mujer era la responsable. No sé, casi me da un poquito de miedo preguntárselo a ella, no miedo, ansiedad, duda, tengo muchas dudas, pocas certezas de que no sé si hoy se vuelve a hablar en una agenda medio como con pidiendo permiso. Estamos hablando de Ni Una Menos, estamos hablando de que cada 27 horas matan a una mujer, la responsabilidad es un adulto, varón. Hace 10 años que se cumple de Ni Una Menos, muchas mujeres salimos a reclamar, muchas mujeres sentimos que era un momento de tener un respeto y de no tener vergüenza de decir que la violencia de género estaba y era intramuros y era familiar. Tengo del otro lado de la línea una persona que aprecio, respeto y valoro, como Carolina Barone, que ella fue parte de poner en la agenda durante mucho tiempo el tema, hoy no está en el gobierno, la agenda de género de una manera sumamente respetuosa. Hola, Caro, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan Tercer Tiempo. Buenas tardes, Sara, y a toda tu audiencia. Qué lindo siempre es escucharte. Gracias por invitarme a tu programa hoy. No, gracias a vos. Hablábamos, como tantas veces hablamos, como tantas veces te consulté, como tantas veces te molesté para entender de qué manera podíamos profundizar, responsabilizarnos un poquito más desde mi lugar como periodista y desde tu lugar como funcionaria en una agenda que, no sé, la pregunta es, ¿está diluida? ¿No está? ¿Desapareció? ¿No hicimos lo suficiente? Hay muchas aristas. A ver. Ni una menos fue para mí un antes y un después en esta agenda. La violencia existía, la violencia la vivíamos en nuestros hogares, la vivíamos en el trabajo, la vivíamos en la calle, pero había que ponerle un marco normativo, un marco institucional, procedimientos judiciales, acompañamiento, y todos estos 10 años eso fue creciendo. A pesar de este momento donde parece haber sido las mujeres tal vez las elegidas como las enemigas, hay lugares a los que no vamos a volver. Hay una cultura construida, también adoptada por muchos varones, que poco a poco fueron también cambiando su cultura. Entonces, el Ni Una Menos fue el grito de que no queremos más víctimas de femicidios. Ahora vamos a hablar también de cuántas víctimas de femicidio, de qué está pasando en esto, pero al mismo tiempo creo que lo que más nos deja estos 10 años de Ni Una Menos es el cambio cultural. Mi hija, tengo una hija de 14 años, a la plaza fui con ella cuando tenía 4 años, hoy tiene 14, la edad que tenía Kiara Páez. Y ya mi hija no nació en la sociedad en la que yo nací, que claro, yo crecí, ni mi hija ni los compañeros de mi hija del colegio. Y a pesar de que algunos que hoy están en lugares de toma de decisión tengan declaraciones o decisiones, hay una sociedad que ya avanzó. Hay un montón de personas, de profesionales formadas para dar respuesta a esto, que ya lo tenemos incorporado. Ayer hablaba con unas alumnas de la UBA y me preguntaban, una vez que uno se pone estos lentes con los que ve la vida es muy difícil que se los saquen. Hay momentos políticos, institucionales, pero hay una cultura que ya está en el cuerpo, por supuesto que hay que trabajarla todos los días, pero no creo que sea eso. Hoy lo que veo, y por haber compartido muchos años de gestión con colegas de todas las provincias de la Argentina, que aunque se hayan retirado las respuestas a nivel nacional en este tema, cada una de las provincias sigue al frente llevando respuestas a las víctimas en sus provincias. Entonces, ahí hay algo que quedó sembrado. Nació Ni Una Menos y también se empiezan a crear masivamente las áreas de asistencia hasta en la ciudad más chiquita, en el pueblo más chiquito, donde una víctima antes solamente tenía que ir a la comisaría.
y sabemos lo difícil que es para una mujer hacer una denuncia. Muchas veces lo que necesita es alguien que la escuche, alguien que no la juzgue, alguien que la abrace, una casa donde dormir porque si lo denuncia, ¿dónde va a ir a dormir? No siempre la respuesta tiene que ser la comisaría y no siempre la respuesta es judicial. Muchas veces tiene que ver con otro tipo de acompañamiento que se requiere. Eso fue pasando en todos estos años. A pesar de que hoy siento que vemos que hay la intención de dar retrocesos en esto, hay un camino sembrado. Argentina tiene compromisos internacionales en este sentido. Argentina si tiene que cumplir con los compromisos asumidos a nivel internacional, por lo cual si no puede ser sancionada. Digo, no es que hago y deshago como se me da la gana, sino que el Estado tiene responsabilidades institucionales con lo que hace o lo que deja de hacer. Claro, me dejas con una pregunta de Sí. todo lo que dijiste dando vuelta, que yo me lo planteo mucho por haber sido muy comprometida con el tema. También he ido con mi hija, que hoy es parte de este programa, Qué lindo. comprometida, y he ido a todas las marchas relacionadas al tema del feminismo. Mi pregunta, que siempre hablo con ella, es chiquita, tiene 20 años. Yo siempre digo, para mí es chica. Ay, es una niña para vos, tu bebé. Claro, para siempre, por claro. supuesto. Y hablo mucho con ella porque es muy comprometida. Si se hizo lo suficiente, si permeó, si nos olvidamos, si quedó instalado, y vos me parecería ser que me decís que sí, porque veo esas marchas, esa cantidad de gente en la calle, y quizás a lo mejor hoy lo vemos en otro lugar. ¿La opinión y la sociedad va cambiando de luchas? No necesariamente va cambiando de luchas, creo que esta sigue. Bien. Tiene otro, no es que no está, sigue, tiene otra estrategia, tiene otro volumen de sonido, pero está en vos, en tu vínculo con tu hija, que pueden conversar de esto, en poner al aire en tu programa este tema, en cada una de su metro cuadrado lo está haciendo. Tal vez lo estamos haciendo de diferentes formas, lo estamos haciendo más no sé si la palabra es silenciosa, pero desde otros lugares donde seguimos defendiendo esta mirada y la que está en una empresa, poder velar porque una mujer que fue acosada en la empresa tenga una respuesta, la docente que pueda estar al frente del aula, que pueda seguir mirando con esos ojos de empatía a sus alumnos para hacer si en esa casa puede haber violencia. Cada una de su lugar sigue haciendo esto. No creo que la lucha sigue, porque hay mucha la violencia existe. Por más que uno no puede decir porque se niega el tema deja de existir. Yo por más que tape el sol sale todas las mañanas. Entonces, acá... Claro, y hace unas horas escuchaba en el programa de O'Donnell una fiscal que decía que, bueno, que posiblemente se va a tener que reformular el tema del femicidio. ¿Has escuchado esto? ¿Cambiar la figura penal? Sí. Bueno, esa fiscal no sé quién es y tendría que escucharla. Este tema ya fue en enero esbozado por algunos funcionarios nacionales de que querían eliminar el agravante de femicidio del Código Penal porque según algunas personas es inconstitucional. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. De hecho, hoy escribí una columna sobre este tema. Exacto. En la Argentina, en el 2013, el Congreso de la Nación aprueba un agravante por violencia de género, por homicidio, cuando mediare violencia de género. ¿Qué significa esto? Es el artículo 80, inciso 11 del Código Penal. ¿Qué significa este agravante? En el Código Penal nuestro no está la palabra femicidio, es un agravante al homicidio doloso. Es el inciso 11, es cuando mediara violencia contra una mujer por parte de su pareja o expareja o por odio de género. Entonces, ¿qué hacemos sin este agravante? Por ejemplo, en causas como la de Chiara. Claro, que dio origen, recordemos, ¿no? Chiara, que dio origen a esta masividad de nosotras acompañando diciendo, no, basta, hasta acá llegamos. ¿Por qué esto no es una opinión de Carolina? Porque si le pusiera una opinión de Carolina, mañana hay la opinión de esa fiscal, que no sé quién es, y me puede decir, bueno, es tu opinión contra la mía. Vamos a los datos. En Argentina, a través del Sistema Nacional de Información Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, nos muestra la tendencia de homicidios. Nos dice todos los años cuántos asesinatos subieron. Y ahí vemos una clara tendencia en baja de los homicidios totales en Argentina. Incluso homicidios totales que también incorpora a las mujeres. Pero no así de los femicidios. Es decir,
del total de homicidios todos los años vemos que en el número total de hombres y mujeres asesinadas va bajando, pero las asesinadas en contexto cuando mediare violencia de género es un número, es una tasa constante, que no baja, que es constante, que tiene algunos intervalos de fluctuaciones, pero que son esporádicos, no es que es una tendencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que para los homicidios totales que están vinculados a temas de seguridad pública, en ocasión de robo, de narcotráfico, de la inseguridad que conocemos más comúnmente, sí, vemos que hay una tendencia en baja, pero los femicidios no. ¿Por qué? Porque las causas estructurales son distintas, porque son delitos distintos y requieren abordajes diferentes. Si a las mujeres que matan por contexto de violencia de género las matan adentro de la casa, ¿de qué me sirve una cámara en la calle? ¿O qué me sirve en cuestión? Necesito más prevención, necesito más acompañamiento. No siempre la salida es policial y judicial. Muchas veces la salida es generar redes de confianza para que esa mujer se anime a salir de ese hogar. Entonces, las causas son distintas, se tiene que medir distinto y se tiene que sancionar distinto. De sacarse hoy el agravante por violencia de género en Argentina, 306 femicidas podrían pedir la libertad. Wow. Entonces, no solamente las familias siguen llorando y duelando a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres y los cientos y cientos de hijos que se quedaron sin madre, sino que además tienen que convivir con el femicida en la calle. Imagínate un femicida que cumple su condena como homicidio simple y pide la tenencia de los hijos. Es el mismo tipo que mató a la madre. Lo voy a decir simple para que se entienda fácil. Entonces, creo que cuando aparecen ese tipo de declaraciones tan irresponsables, la pregunta es desde qué lugar a veces la decimos. Yo no sé dónde ella, pero no sé quién lo dijo, pero sí se animaron a esbozar este año la eliminación del agravante por violencia de género en homicidios. La verdad que no recuerdo el nombre, porque uno escucha tanta información. Sí, es una nota que hizo la negra O'Donnell en el día de ayer, María O'Donnell, perdón. Y la escuchaba, intenté tomar nota y después me olvidé, porque decía que el tema también es que han bajado la tasa de homicidios, pero el tema es que está este agravante que vos estás sumando y que lo explicaste y lo narraste impecablemente. Caro, otro los tema números, que te quiero contar, más números. Delitos sexuales. Hace poco se informó sobre una baja en la cantidad de delitos sexuales. ¿Qué reportan las policías? Se reportan la cantidad de denuncias tomadas. Imagínate que 9 de cada 10 víctimas de delitos sexuales o de agresiones sexuales hacen la denuncia. Solo 1 de cada 10. Hay 9 que no la van a hacer. Por lo tanto, la baja en la denuncia no es una buena noticia, es una muy mala noticia, porque significa que aún menos mujeres se están animando a tocar a una de las puertas del Estado. Entonces, hay cuestiones que no son simples lecturas lineales de bajas o subas de números, sino comprender el fenómeno, la naturaleza, el fondo que tiene cada una de estas situaciones para poder como Estado dar respuesta. Y ahí sí es necesario que existan espacios como este que me está dando Sara para poder ilustrar, para poder seguir educando a la ciudadanía de por qué es importante que se sigan sosteniendo este tipo de políticas y de respuestas de Estado. Caro, como para despedirte, vuelvo a insistir, ¿permeó a la cultura lo que sucedió en estos 10 años? Sí, la respuesta es sí, y creo que lo vemos en el día a día. Por supuesto hay una contracultura que se está generando, en el que yo veo lamentablemente a muchos varones muy cómodos con esto. Esto no es una guerra de varones y mujeres, porque también hay aliados, y mujeres más inseguras. Entonces ahí es animarnos a poder volver a decir que esto importa, a volver a educar, encontrar la mejor forma. Tal vez hay palabras, hay modismos, hubieron formas que no eran las que la sociedad estaba esperando escuchar, o no eran cómodas. Entonces encontrar formas que sean más fáciles de llegar a cada casa, a cada mujer que por ahí está esperando que una asistencia, pero no se anima a dar ese paso. Hay un cambio, pero esto se trabaja todos los días, ¿no? Es como para construir, a veces uno tarda un siglo y para destruirse esa pena minutos. Segundos. Entonces, son segundos. Entonces, bueno, por supuesto que está siempre esta amenaza, pero por otro lado hay en cada una de nosotras está esa convicción de acompañamiento y aparte ya se despertó. A levantarnos. Exactamente, ya se despertó. Y conocemos los circuitos, porque ya nos pasó o porque ya le pasó a alguien, sabemos qué teléfono levantar. En la Ciudad de Buenos Aires está la línea 144 que funciona a las 24 horas, hay 2 refugios nuevos, sigue habiendo política pública
que hace frente a esto, y digo por la ciudad, pero también está pasando en las otras provincias con las que se trabaja en forma articulada. Más allá hoy creo que lo que más necesitamos, y que necesitamos las mujeres en Argentina, además de la agenda de violencia, la contraparte de esto es la autonomía económica. No hay impecable, es así. No hay posibilidad, no hay posibilidad. No. Si Esto tenemos que enseñar trabajo, a nuestros hijos. Autonomía, no hay otra posibilidad. Autonomía. Cuando las abuelas nos decían, tengan su propia platita por si tienen que ir, bueno, ya las abuelas nos decían. Exactamente. Eso mismo. Pero eso que lo decían las abuelas y que nos educaron con eso, porque ellas hasta saber silenciosamente porque lo que ellas vivieron, no pudieron irse. No pudieron, pero nos abrieron el camino. Claro, nos debemos un encuentrito, un almuercito. Cuando quieras. Te mando un abrazo gigante. Gracias por estar acá y por responder cada vez que te llamo. Para mí es un placer y acá estamos cerca. Y otro día hablamos de violencia digital y toda una nueva agenda que tendría que estar. Vas a estar invitada acá, me comprometo. Está conmigo. Vas a estar, tratarla. exactamente. Un beso enorme a vos y a tu hija que te acompaña. Gracias.